de nuevo. Bueno, yo soy Javier Ramos de la Consejería de Educación, por eso estoy aquí. Voy a presentar un momentito a Concha, pero nada más un minutito. Ya saben que es una persona que tiene una gran trayectoria en el mundo de la enseñanza española pública extranjera. Ha trabajado en diferentes universidades españolas, en la Universidad de Salamanca, en la Universidad de Málaga. Actualmente es profesora de didáctica de la gramática en la Universidad Antonio de Nebrija y también ha colaborado en el máster de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, además de con universidades estadounidenses en programas de español. Todos sabemos además también, porque es una figura de referencia en la creación de materiales didácticos. Y hoy, en este seminario, en este contexto del cierre, precisamente de los fines específicos a los contextos profesionales, específicamente centrados en el español para el turismo. Gracias de nuevo, Concha, por estar aquí. Pues, como decía esta mañana, corresponde dar las gracias y hasta ahora más. Después de ver lo animadísimos que estábamos en la pausa de la comida, la animación puede seguir. A ver si conseguimos mantenerla en el taller. Es mi primera vez en Ámsterdam y el primer contacto con el país ha sido un retraso del avión. No pasa nada, los retrasos son habituales, yo estoy muy acostumbrada, viajo mucho. Y la cosa es que yo llego y se supone que alguien te está esperando. Llego y no hay nadie esperando, o yo no lo encontré. ¡Ah! ¡Qué horror! Yo no hablo alemán, mi inglés, como decía esta mañana, no es para tirar cohetes, es nivel de supervivencia. Reacción, voy a la oficina de turismo. Y hay ahí una profesional del turismo con una sonrisa de oreja a oreja que me hace sentir esto no es un problema. Usted no se preocupe. Yo le digo, bueno, pues entonces voy al hotel tal. ¿Qué hago? Pues puede usted comprar un billete de tren, es facilísimo, incluso mejor que si lo hubieran venido a buscar. La perfección, porque es rápido, es eficiente. Y le digo, sí, pero dice, por cierto, usted, todo esto con un inglés tranquilito para que yo no me sienta mal, porque se debió dar cuenta de que mi nivel era de 8 a 2 plus. Y me dice, ¿por qué no va al meeting point? Mira usted a ver si hay ahí alguien con el cartelito y el billete, porque no lo voy a comprar. Yo se lo voy a comprar. Entonces, muchas gracias, voy al meeting point, no hay nadie con un cartelito, vuelvo, dos personas delante de mí, llego, bye bye. Y no es que saque otro ticket, es que me dice, aquí está, y me enseña el billete. Es decir, no otro, el que me había dicho que me guardaba. ¿Cómo me sentí yo? ¿Cómo habría ese? Bueno, una cosa que he hecho. Yo soy de Salamanca, zona en la que el plural de todos vosotros. Yo sé que hay personas que usan el ustedes. Yo, en plan académico, debería usar ustedes, pero sé que me voy a pasar a vosotros, como se ha notado. Entonces no es imponer una variante, es que espero que no molestéis. Bueno, pues ¿cómo se habrían sentido ustedes vosotros? con el recibimiento de esta persona. Incluso sin hablar la lengua, ni ella, ni bueno, y así por supuesto. Pero en un nivel de lengua que no era el ideal. Entonces, de esta experiencia, que me hace mucha gracia viniendo a hablar de español para el turismo, me ocurre esto. Porque yo esto lo tengo que contar porque es paradigmático. Entonces, ¿qué consiguió esta persona profesional del turismo? Que yo me sintiera mimada, arropada,
en confianza, es decir, el problema no es tan grave, tiene solución. Entonces, vamos a dejar esta situación entre paréntesis a la que vamos a volver después y llamo vuestra atención sobre algo que pero es un PowerPoint por primera vez con movimiento. Vais a ver que salen cositas por ahí. Mi hijo salió orgulloso, no lo ha visto. Siempre me dice, mamá, tienes que hacer un PowerPoint muchísimo más dinámico. Lo he intentado, que sola, sin pedir ayuda, y salí orgullosa, por eso yo me la agradecer. ¿Vale? Pero esta introducción viene a propósito de la imagen esta. Entonces, está puesto ahí para que haga bonito, pero no, tiene un objetivo. ¿Qué os sugiere la imagen? El aeropuerto. Vale. Dentro del aeropuerto hay movimiento, sí, pero desde el punto de vista que nos interesa de los fines específicos. ¿Qué pasa en el aeropuerto? Hay servicios, citas, lectura, leer español, ponte en el papel de una profesional. ¿De la profesora de español? No, de una profesional de turismo. Piden ayuda. Piden ayuda. Hay bares, restauración, en general, perdón, instrucciones, información turística, es decir, el aeropuerto en sí mismo es una macrofunción. Es en sí mismo un contexto con muchos contextos. Entonces podríamos usar el aeropuerto como fuente de inspiración para trabajar otros contextos. ¿De acuerdo? No me quiero entretener porque tenemos varias cosas que decir. Decía un profesor de cuando yo estudiaba allá por la prehistoria que los títulos no son inocentes y que siempre se debe tener en cuenta cómo se titula o leer el título de algo que vayamos a leer. Muy rápidamente, ¿se os ocurre por qué he puesto yo esto de los fines específicos a los contextos profesionales? ¿Por qué no me he quedado, por ejemplo, los fines específicos, los puntos español vale turismo? ¿Por qué? Porque hay varios contextos. Usos reales, Es que la conferencia de Martín Peris ha sido como la introducción perfecta a esto. En los fines específicos hacen, incluso habiendo él hecho la diferencia entre las lenguas de especialidad y los fines específicos, yo todavía, por lo menos en este ámbito, voy un paso más allá. Los contextos profesionales nos dan, como vamos a ver, la variedad de posibilidades de nuestro trabajo. Me parece que en el turismo los contextos son muchísimo más importantes que en cualquier otra área del español con fines específicos. Por cierto, te reclamo, le debo una protesta a quien corresponda, porque el turismo es el área, la hermana pobre. Os dais cuenta de que no aparece en el campo de lo profesional, siendo un sector tan importante. Entonces, puesto que estáis aquí, intuyo que os interesa el tema, reclamar que se nos vea, que se nos ejemplifique, ¿vale? Bueno, pues, mira qué cosa más, ¿no? Bueno, en serio. ¿Qué diferencia hay entre el español general y el español para el turismo? Estoy totalmente de acuerdo con Martín Peris en el sentido de que yo creo que el español general es perfecto para los niveles iniciales. Es decir, no es necesario empezar por el español para el turismo. Y habrá gente aquí que no esté de acuerdo. Podéis no estar. Bueno, el que cae otorga, ¿estáis de acuerdo? Se puede empezar estudiando español general y después, a partir de la 2, empezar a trabajar específicamente, por ejemplo, en nuestra área del español para el turismo. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, yo la gente cuando empieza a estudiar español y tiene una focus, eso de que lo es lo mismo, pero si en vez de utilizar la mesa del despacho este es el director general, les parece que ese vocabulario y ese léxico que aprenden
les parece mucho más interesante que decir esta es mi tía Pepa, que viene de la Argentina. Muy bien, pero eso no me vale para nada. Prefiero llamarla de usted y prefiero decir cómo se llama la casa del despacho. Entonces sí que tiene sentido. Entonces, teniendo en cuenta que hay áreas en las que las dos cosas confluyen, nuestra compañera Carmen nos ha dado una respuesta que anticipa todo lo que voy a decir. Es decir, ¿en qué consiste enseñar español para el turismo? Sobre todo El el léxico. léxico. Voy a llevaros un poco a la contraria. El léxico no me parece la parte más importante. No, tienes razón, es todo el contexto. El léxico también, porque a mí me interesa más, dependiendo de mi área, aprender los nombres de los platos de comida si estoy en un restaurante o si estoy en el aeropuerto y doy información, saber ubicar y dar direcciones. Pero en lo que coincidimos es que esto que aparece ahí podría ser el análisis del español general. Es también el análisis del español para el turismo. La diferencia estará en qué vamos a focalizar. Por ejemplo, ¿en qué nivel aparece el imperativo en el español general? Habla de escribe, en primer día de clase. El primer día de clase, pero ¿cuándo lo estudias tú? ¿Cuándo lo desarrollas? Al final de la 2. Al final de la 2. ¿Qué le pasa a un señor, a una señora que trabaja en este ámbito? Es muy probable que el imperativo lo tenga que usar como un por favor, o el condicional de cortesía lo tenga que usar desde el primer día. Entonces, una de las especialidades o uno de los focos que caracteriza al español para el turismo es el diferente planteamiento de los contenidos gramaticales. ¿Estáis conmigo? Entonces, me parece muy importante que desglosemos la idea de contexto o de contextos. Miráis y me decís, si os inspira, ¿qué tiene que ver esta serie de contextos con la enseñanza del español para el turismo? Sí, pero con ejemplos. Yo no he puesto ejemplos. Es tu elección, ¿no? Que yo no soy español de turismo, pero imagino que tiene que ver con qué tipo de clase, de estructuras que les presentas a los estudiantes, de la situación en que está, en la cultura, en las ideas psicológicas, de vacaciones, no de vacaciones. Por ejemplo, el contexto emocional, fijaos cómo ha afectado al ejemplo que os he puesto antes. Es decir, esta persona intuitivamente, o porque es una profesional o porque ya lo tiene interiorizado, ha dicho, esta mujer se me va a echar a llorar, lo vamos a hacerle sentir, ¿de acuerdo? Entonces, esta mañana me decían los compañeros que asistían que por qué los había desglosado así, que si tenía que ver con un orden. No, es decir, este es un orden que es el que ha elegido Julia Caballero, y la cosa es que esto se entrelaza, y cuando estás haciendo, como vamos a ver si nos da tiempo, un ejemplo que tiene que ver con el repaso de los pasados, aparece ahí lo cultural y lo emocional, y el tema está, es decir, el ejemplo de repaso está dentro de un tema general. ¿De acuerdo? Es decir, que esto no es una sucesión, sino que está, estoy en idioma lineal. Claro que yo podría haber hecho también una cosa así. Bueno, esta es la idea. Es decir, contexto es un conjunto de elementos extralingüísticos y lingüísticos. Con respecto a los extralingüísticos, ¿os dais cuenta hasta qué punto un contexto extralingüístico tiene que ver con la cultura? Es decir, ¿qué incluimos en los contextos extralingüísticos? Yo he empezado diciendo que voy a hablar de vosotros a los asistentes. ¿Esto sería lingüístico o extralingüístico? ¿Cómo lo veis?
En cualquier caso, os dais cuenta de que de lo que sí soy consciente es de que no tenemos la misma variedad, que puedo ofender a alguien, los recursos que yo use es una forma de carácter y benevolencia, pero tiene que ver con, por ejemplo, imaginar que en lugar de ser la profe, soy la guía. La guía que os va a pasear por el edificio, que os va a pasear un poquito por la ciudad. Voy a hablar de usted, pero si conozco, tengo una lista con mis clientes, ¿cómo sería lo extralingüístico? ¿Qué pondríais en el contexto como extralingüístico, teniendo en cuenta que soy la guía acompañante? La nacionalidad, la raza, el lugar donde proviene. Exacto. Hay una cosa muy importante que vamos a ver ahí también, y es las distancias. Una de las mayores meteduras de pata que yo he tenido como profe es no respetar la distancia con mis alumnos orientales. Entonces, esto que me ha pasado a mí como profe, podría pasarle a una persona muy cordial que diga, la cordialidad se manifiesta con la proximidad. Entonces, obviamente no ha tenido en cuenta un contexto extralingüístico que tiene que ver, por ejemplo, con la distancia. Los lingüísticos, no tengo que hacer casi referencia a los contextos lingüísticos, porque si habéis estado esta mañana en la conferencia, Martín Peris ha hablado de elementos de contextos discursivos, entonces lo ha desglosado, con lo cual yo no necesito pasar por aquí. Uy, un momento. Claro, esto me pasa por... hay un montón de profesionales que trabajan en el turismo, ¿sí? Y la pregunta es esta, que quiero que compartamos. ¿Qué tienen que ver, qué tienen en común, si es que lo tienen, los diferentes profesionales del turismo? ¿Qué ofrecen servicios? Que ofrecen servicios. ¿Algo más? Que trabajan con gente. Que trabajan con gente, ¿y eso? De una forma directa. De una forma directa. La interacción. La interacción. El respeto, la sensibilidad. El respeto. La interculturalidad. La interculturalidad. Un profesional del turismo debería ser consciente de este concepto. Sin duda, ¿verdad? Pero lo que yo pretendo con esto es, y realmente obviamente discrepancias, es resumirlo todo en un par de conceptos para ver si estáis de acuerdo y si eso nos ayuda a organizar nuestras clases y sobre todo a darlas. A ver qué os parece, si estáis de acuerdo. También tendríamos que ver si las imágenes dicen algo. ¿Estáis de acuerdo? Tienen en común que actúan para no crear complicaciones, para hacer la vida más fácil. ¿Tiene que ver con lo que habéis dicho? Servicio humanizado. Los profesores también. Encontrarse en algún momento en una situación de conflicto, malentendido y descontento. Los profesores también. Sí. Entonces, si esto es así, ¿qué habría que hacer durante nuestras clases? ¿Qué tendríamos que primar? Pues enseñar las funciones lingüísticas relativas a cómo solucionar un conflicto, cómo articular, cómo negociar, cómo convencer, cómo argumentar, cómo Es decir, que el foco que estáis señalando tiene mucho que ver con cuestiones más pragmáticas que, por ejemplo, gramaticales. ¿Verdad? Más experiencias vivenciales. ¿Pero? Más experiencias vivenciales.
realmente crear la atmósfera. Exacto. Decimos siempre que la clase es un experimento de lo que va a pasar después. En el caso de tener que enseñar español para el turismo, esto se magnifica. Entonces, lo que deberíamos intentar es transmitir la idea de que te vas a ver en esta situación y tienes que actuar en ella. Esto desde el principio. Y si el análisis de los contenidos modernamente se hace así, en este caso se potencia. Esto es tres preguntas que me parecen fundamentales para cualquier momento de la vida, para cualquier tipo de enseñanza, pero aquí otra vez vuelve a ser muy importante a la hora de seleccionar contenidos y metodología. ¿Del qué saldrán los contenidos? ¿Qué voy a enseñar? Del para qué, los objetivos y las funciones, y del cómo, la metodología y los recursos. No os pregunto si estáis de acuerdo, porque estoy de acuerdo. A esto sí. Ahora, por favor, tenéis que, muy rápidamente, porque sabéis que no tenemos mucho tiempo, vais pasando. Entonces, me gustaría que lo hicierais así con las personas que tenéis al lado. Las funciones que desarrolla el profesional del turismo. Por ejemplo, recibir a los clientes es posible que aparezcan todas, obviamente. Entonces, elegir alguna más de estas funciones comunicativas o de estos conceptos exclusivos, ¿sí? Para ver si coincidimos. Apuntamos algunas cosas, ¿no? Sí. Comentando también. Una sugerencia es que alguien empiece por detrás, por aquí. También sería interesante que pudiéramos graduar la frecuencia o la importancia de cada una de esas funciones en función del contexto de la situación en la que aparecen. Por ejemplo, en Turín aparecen todas, salvo que aparecen todas. Entonces, las comunes, que por eso es lo de pensarlo, pero después graduar, es importante. Ya está, ¿verdad? Antes de que pongamos rápidamente en común, ¿alguien ha incluido vender? ¿Alguien ha incluido vender? Con vender, por ejemplo, vender viajes de un circuito. Sí, bien, vale. ¿Por qué digo esto? Porque yo no sé vuestra experiencia, pero el sector en el que se vende no siempre lo ocupa un profesional
que lo haga bien. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Hay gente que cuando vas a comprar te hace el favor de atenderte. Entonces dan muchas ganas de decir, por favor, asista usted a una de mis clases sobre español para el turismo, y recuérdese de que haría falta algo más que estar ahí. Una batallita. Cuando vivía en Salamanca, que daba clases no de español para el turismo, sino de español en general, mis alumnos que estaban un año en el curso, o sea, el curso académico, decían, Concha, a las cajeras de las tiendas de zapatos las eligen a propósito. ¿Por qué? Porque son muy antipáticas. Yo no me había dado cuenta porque para mí formaba parte de la normalidad. Esto de lo que yo me hago de tratarte a batacazo. Entonces, fue una de las primeras llamadas de atención con respecto a, oye, que te hacen el favor de entrar. No sé si tenéis esta experiencia. Y no os digo nada si esto se da en un restaurante. Pero bueno, antes de comentar lo del restaurante, me gustaría que pusiéramos en común qué habéis puesto, qué habéis señalado. En el aeropuerto, por ejemplo, recibir a los clientes es lo que primero esperar. Entonces hay una persona que te recibe y si es posible en tu lengua, ¿verdad? Mejor. Más. Informar en el aeropuerto, que al mismo tiempo puede ser la oficina de turismo, puede estar dentro. Presentar alternativas. Presentar alternativas. O negociar, puede ser. Por ejemplo. Pues en la oficina de turismo, ¿no? Si yo quiero hacer este viaje o negociar con la persona que lo vende, pues tiene usted esta o esta alternativa, me recomendaría esto, recomendar, por ejemplo. También en un circuito visita guiada puede suceder eso. Puede usted hacer este tour o este otro. La función de recomendar ha aparecido, sí, obviamente. Fijaos la función de recomendar en el español general, ¿dónde aparece? Me vais a decir, puede aparecer en los primeros niveles con muy pocos elementos, por supuesto. Pero cuando tú vas a la oficina de turismo y esperas que te recomienden, no esperas que lo hagan con 3 frases sueltas. Porque además tú, como digo yo, cuando aprendes con un método así, las frases, pero lo malo es que las usas y te contestan. Entonces tú te has aprendido como cliente 4 cosas, la persona te contesta, pero al revés también. Entonces la función de recomendar es muy importante dependiendo en qué sector, pero no recomiendas con cuatro elementos. Con lo cual la función es importante. Y aquí viene esto que decía yo de darle los elementos lingüísticos también. ¿De acuerdo? Entonces, quiero poner un ejemplo de lo de la cafetería. Esta mañana un compañero me ha preguntado, ¿cómo ves al cocinero? ¿Entra en qué sector o cómo lo ves? Entonces, ¿qué le pasa a un cocinero en principio? A un cocinero, a una persona que pinche, que se ha ido, que trabaja en una escuela de hostelería o que está estudiando hostelería en Holanda y se va a un restaurante a España. ¿Tiene mucho trato con los clientes? No. ¿Qué se potenciará en una persona que trabaja en la cocina? Trabajo en equipo. La instrucción, cómo hacer cosas. Cómo hacer cosas y el vocabulario. Es decir, tendrá un vocabulario amplísimo de los elementos de la cocina. Y el imperativo, las instrucciones, haz, quita, pon, corta, pega. Bueno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué momento un cocinero puede tener trato con el público? Cuando es un chef famoso. Modernamente los cocineros a veces salen y preguntan, sobre todo si son los dueños, y preguntan, pero bueno, de entrada no es, por ejemplo, un sector que tenga mucha interacción con los clientes. Pero no tendríamos que insistir en esto, pero bueno, ahí podríamos felicitar al cocinero.
Y entonces el cocinero sale y fijaos, si te contesta, es decir, si tú lo haces en la lengua de la persona y él sabe un poquito de español para contestar. Porque lo típico del español para el turismo es que trabajemos las quejas. ¿Sí? Que sepamos contestar a las protestas, a las cartas de reclamación, a las situaciones conflictivas, pero también está muy bien que sepamos reaccionar ante las felicitaciones, porque se dan, existen. El problema es resolver el malentendido, o sea, es lo que trabajamos más, pero también está bien que sepamos responder a las felicitaciones. Mirad, esto es lo que yo había puesto. ¿Lo veis? ¿Tenéis buena vista? ¿Se ve? ¿Qué? Miramos con la Fijaos un detalle que no sé si es cultural o es cultural, quiero decir, del ámbito del español, o lo compartimos. Recibir a los clientes como habituales, reconocer a los clientes. ¿Os parece cultural? ¿Es una cosa que compartimos en diferentes culturas? Esto de que cuando llegas al bar te digan, ¿un café solo sin azúcar? Yo creo que lo compartimos con algunas culturas. Sí. Yo creo que hay grados. Sí. Sí. En España es lo más normal, y sobre todo si eres cliente fijo, que te lo pongan directamente sin preguntarlo. O sea, se recuerda. Y aquí, concretamente en Holanda, también cambia mucho el personal en tipos de... En España también. Bueno, pero aún así... Son estudiantes. Sí, pero son muchos estudiantes, no se dan cuenta, no tienen esa visión para saber captar al cliente también. Entonces es como, bueno, pues... Pero por otro lado, a lo mejor directamente te saludan con el nombre, si te vieron 2 veces. Se aprendieron el nombre inmediatamente. Es posible que en España... En Holanda, en Alemania por lo menos sí. Siempre se pregunta, porque es como falta de dedicación. No existe, sino que yo llego al bar donde tomo las horas de café y me ve la persona y me pregunta, ¿te has cortado sin azúcar? Como te reconozco, te lo digo. Vale. ¿Veis que esto sería una diferencia interesante de comentar? ¿Vale? Por ejemplo, otra cosa relacionada con... Insisto en esta área, porque hay muchas personas que cuando llegan a España entran a trabajar, sobre todo en estos tiempos, en el sector de la restauración. Entonces, por ejemplo, la prisa. La prisa estoy segura de que no es un elemento que compartimos a la hora de servir y retirar. Eso es muy cultural. Muy cultural. Los holandeses se ofenden muchísimo cuando en España no han acabado todos los comensales con el primer plato y ya están retirando. Se ofenden muchísimo, no entienden el contexto de efectividad que quieren que vayan deprisa. Luego te puedes quedar horas en la mesa, pero de entre un plato y otro que no pase mucho rato. Que no pase mucho rato y que la mesa esté limpia. Eso es algo muy diferente. Aquí se mantiene mucho. Todos han acabado, entonces se retira. Es que aquí solamente hay un plato, y si hacen menús de varios platos, ellos piensan, porque como son muy aventureros y viajan muchos, piensan que si dejas mucho tiempo entre medias, que casi haces la digestión, entonces eso se va. Como agradable, es como que lo han aprendido de los países del sur de Europa, es como ameno la sobremesa, ¿no? Pero es que hay más yo lo he experimentado. Y hay a veces una distancia de tiempo que dices, ya no tengo ganas de segundo plato. Bueno, en cualquier caso, os llamo la atención sobre esto solamente porque es un elemento muy importante a la hora de incluir en nuestro programa. En nuestro programa relacionado con la hostelería y la restauración. A mí, por ejemplo, es una cosa que no se me había ocurrido cuando estoy en el español general y decimos en la cafetería. En la cafetería enseñas a pedir. La cosa que interesa desde el punto de vista del español para el turismo es el otro lado, ¿de acuerdo? En la cafetería o en el restaurante, es decir, cambia el punto de vista y esto, llamar la atención sobre esto, a mí me parece importante.
¿Algún comentario? ¿Estáis de acuerdo? No, vale. No sé, yo creo que un guía turístico también tendría que negociar cómo tiene que ser el día, si tienen, que le apetece a ustedes tener. No, tiene que estar programado. Y te digo una cosa, esto está hecho con guías y con profesionales, es decir, cuando yo me planteé hacer algo con esto, la idea me vino, vino una persona de turismo, un especialista, es decir, que lo que os estoy contando está basado por la enseñanza del español, pero originalmente es una profesional de turismo la que está detrás, una profesional, una que trabajaba en una agencia de viajes, que había trabajado en restauración, y luego yo me puse en contacto, viendo lo importante que era no hacerlo desde el punto de vista de la profesión, con una guía. Y por ejemplo me decía, somos personas distintas cuando vamos como individuos y cuando vamos en grupo. Si tú dejas a un grupo que elija, vas a fracasar porque no vas a dar gusto a nadie. Entonces, tienes un programa que cumples, y dentro de estos pasos puede haber una cierta flexibilidad, pero parece, yo no he sido nunca guía, por eso hablo por persona interpuesta, parece que lo que te da seguridad es que se vea que está programado. Y dentro de esto, tú ya debes establecer unos márgenes, pero pocos, porque da seguridad saber que la persona sabe lo que hace y que te dice, ahora vamos a hacer esto. Eso sí, muy importante contextualizar. Entonces, la persona que me lo explicó es una amiga argentina que trabaja en Israel como guía para personas de habla hispana. Y entonces lo primero que hace es, estamos aquí, por favor no me digan que vamos a ir a Jordania, porque Jordania, a pesar de lo que parezca, está a tantos kilómetros de donde estamos. No me digan que vamos a ir a tal, es decir, contextualiza para que la gente sepa dónde está, porque dice, aunque no lo parecen, personas que van a un viaje sin haber mirado antes un mapa. Y entonces, como personas formadas que somos, nos parece increíble, pero esto me lo ha dicho, y ya os digo, que esto no está hecho desde la profe con buena voluntad, no, está hecho por información directa, concretamente, de alguien que trabaja en restauración, de alguien que trabaja en una agencia de viajes y de un año. Entonces, por ejemplo, la sección de... Perdón, lo de negociar, por ejemplo, en una oficina de turismo, me parece que es fundamental también, ¿no? O, por ejemplo, no sé si aparece ahí. Dar información adecuada a los tipos de clientes, informar horarios, conocer la ciudad y los lugares, transmitir que donde se encuentran los clientes vale el viaje realizado. Hasta proponer, quizás, proponer cosas. Bueno, a eso me refiero, negociar es decir, bueno, yo hago una propuesta y, el cliente la acepta o no, o la acepta con reticencias, entonces haces una contraoferta. A eso me refiero a lo de negociar. Es decir, esto no es que es exclusivo. Y por ejemplo, esto yo lo veo muy claro en la agencia de viajes. Y en la oficina de turismo también, cuando... ¿qué se puede hacer en Holanda? En Ámsterdam. Entonces, claro, sí. De todo. Ya, pero es que tengo una mañana, un día y medio. Entonces, claro está que voy a aceptar sugerencias, es decir, quizá contradecir porque no tengo tiempo. Entonces, pero lo que quiero decir es que esto no es exhaustivo. Entonces, hay más cosas, entonces negociar estaría perfecto, igual que en el restaurante. ¿Qué me propone? Es decir, que recomendar, aceptar y rechazar son funciones que pueden aparecer en distintos ámbitos. ¿De acuerdo? Bueno, otra cosa que viene del análisis de la situación, eso no lo tenéis ahí. En el sector, centrándonos en el sector, tenemos ahí una serie de funciones comunicativas, unos contenidos pragmáticos y unos contenidos culturales. Obviamente no es exhaustivo, pero sí que nos permite darnos cuenta de qué es lo más importante. Solamente por el tamaño nos damos cuenta que los contenidos pragmáticos y lingüísticos
tienen más importancia que, por ejemplo, los contenidos gramaticales. ¿De acuerdo? Una guía turística tiene que conocer su materia, pero sobre todo tiene que saber gestionar un grupo, que por lo visto es una de las cosas más difíciles que hay cuando la gente viaja. Tenéis ahí en las fotocopias un ejemplo. Entonces, ¿qué destrezas, habilidades se ponen de manifiesto? ¿En qué hay que insistir en clase? Entonces, no sé si lo veis bien. ¿Sí? Más o menos, Entonces, ¿qué destrezas y habilidades se ponen de manifiesto en esta situación comunicativa? La comprobación, para verificar. ¿Verificas? No, si lo que el cliente realmente desea, pues lo repite de forma adecuada, verificando, hace lo que quiere. Entonces, estás verificando lo que el cliente quiere. Sí. Desde el punto de vista de la interacción oral y expresión escrita, porque tiene que escribir el email, por ejemplo, como se escribe arroba. exacto. Entonces, algo tan poco habitual en español como deletrear se convierte en una cosa muy importante en el español para el turismo. Que compartamos, por ejemplo, la forma de deletrear. Y digo esto porque yo jamás había hecho el ejercicio de deletreo con mis alumnos, algo que fuera de lo que quieran, porque era algo que me parecía casi innecesario. Sin embargo, en este ámbito sí. En la interacción oral, todo esto que hemos dicho de acogida, de hacer que el cliente se sienta bien, es decir, esto de que se puso de moda en España de al turismo una sonrisa, se pone de manifiesto aquí, como esta muchacha que me refería en el aeropuerto, ¿vale? Una pequeña reflexión. ¿Por qué fue necesaria esta campaña de al turismo una sonrisa? Es decir, si España, que sobrevive, gracias el PIB de español, sobrevive, esto, gracias al turismo, y fue necesario decir al turismo una sonrisa, fijaos qué sentido comercial, no sé si tenemos o teníamos, pero entonces habilidades de acogida, destrezas de interacción, de conocer, por ejemplo, esto no sé si es una función, pero es una habilidad, de deletrear, pedir confirmación, de mediación. Os voy a poner un ejemplo de mediación sacado de un caso real contado, vais a ver hasta qué punto. Os decía antes que existen las felicitaciones. Entonces, aquí tenéis un ejemplo si leéis las instrucciones, más no importa la carta, si leéis las instrucciones, es la parte que me interesa, las instrucciones. Entonces, hay un caso, hay una carta que se recibe, ¿sí? Lo primero que haces es llamar. Entonces, está claro qué tienes que hacer. Llamas a la agencia para averiguar, resuelves el problema y después contestas. Con lo cual, es una situación en la que se dan las destrezas integradas.
¿De acuerdo? ¿Es un caso posible? No, es un caso real, ocurrido. Os cuento una batallita. Es una batallita. Viaje a Marruecos, curso en Marruecos, y una zapata en francés. Esto no debería contar en público, pero yo siempre me dejo con una mascota que me regalaron mis alumnos hace miles de años, que es como eso, mi mascota, mi ángel de la guarda. Bueno, me la dejé porque es una cosa pequeña, pero me la dejé en el hotel. ¿Os podéis imaginar el drama? Después de tantos años, el caso es que en francés, aquello fue en francés, yo llamo al hotel directamente. La interacción con la persona no me hizo sentir, usted es tonta, con esos años que usted tiene, un drama de esto. No se preocupe, ya la hemos encontrado, está aquí, díganos si quiere que se la mandemos, ya habíamos pensado que, es decir, como la cosa más natural del mundo. Una que tiene 2 nietos, que es abuela, y que ese tipo de cosas son las que llevan sus nietos. Bueno, pues la persona que me atendió al otro lado, no voy a decir que con lágrimas en los ojos yo, pero vamos, ¿cómo recibió la petición? Pues totalmente normal. Sí, como veis, tengo suerte yo con esto del trato con los profesionales del turismo. Lo que quiero deciros es, decía nuestra compañera Guadalupe, situaciones vivenciales, vividas. Pues esto, este es un caso ocurrido. ¿Cómo lo resolvéis? No cómo lo resolvéis, resolvedlo. Hacedlo. Son como microtareas, ¿os dais cuenta? Entonces, esto que aparece aquí es como el resumen de lo que estoy diciendo. Y vamos a ver un caso en el que el papel de mediación es fundamental. Antes de que se surgiera el marco, no tenía etiqueta esto de la mediación. Lo hacíamos, y seguramente no éramos conscientes de ello. Hoy en día, un profesional del turismo, además de ser un hablante independiente, además de ser un agente social, es fundamentalmente un hablante intercultural, o debe serlo, debe aspirar a serlo. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Y cuando tú como profe programas o trabajas con el material, creo que tienes que tener esto en cuenta. No os lo leo porque me habéis dicho que tenéis buenos ojos. ¿Añadiríais, quitaríais? ¿Os parece adecuado? Este es un ejemplo real. Grupo de estudiantes de Estados Unidos, entre los cuales entonces ya os podéis imaginar, Sevilla, Semana Santa. Lo que a mí me parece increíble es lo que pasó. Es decir, que la persona que los acompañaba desde allá, es decir, ya acompañante pero en su lengua, no estaba preparado para lo que iban a ver. Entonces se encontraron con la Semana Santa sevillana, que podía ser la salmantina o la de cualquiera, porque los capirotes aparecen en todas partes, y entonces cuando llegaron los capirotes, ¿qué percibieron? Perdón, los capirotes son... Ay, perdón, esta cosa que llevan las personas que salen, los penitentes, ¿vale? Los penitentes van con una túnica y algunos llevan capirotes en forma de cucurucho, ¿vale? Entonces, un cornete, un helado perdido, pero el caso que tiene su historia, tiene su razón de ser, tiene que ver con la Edad Media, todo esto, pero sigamos. No necesariamente eso, los penitentes de las profesiones, por ejemplo en Sevilla, en algún momento puede que salgan, pero no es la característica. Lo característico es la túnica, la vela y en algunas cofradías el capirote o el cucurucho, como lo queráis llamar.
No todas, hay algunas que solamente llevan algo que es muy impresionante también. Los penitentes lo llevan para atrás, que no llevan capirocho. Bueno, en cualquier caso llevan la cara cubierta. Que no sé qué es más impresionante, si el capirote o esto que es como sí, es decir, es muy impresionante. Es lo mismo, lo único que unos llevan el capirote y otros no, se lo echan para atrás, a la punta se lo echan para atrás. En cualquier caso. Es una cosa que impresiona. A los españoles que están aquí, forma parte de su, imagino, de su tradición, de su infancia, no deja de impresionar. La procesión del silencio de Salamanca, que es lo que yo recuerdo, a mí mi tía me llevaba y yo estaba, o sea que a una persona de fuera le tiene que parecer aquello. Bueno, pues pasó esto. Si tú llevas a un grupo a ver una cosa tan peculiar, ¿cómo es que no les preparas para lo que van a ver? Entonces, susto, miedo, resultado, desprecio. Quizá desprecio es una palabra muy fuerte, pero trauma. Pero incluso sin ser de un color en particular. Pero malo de todo eso es que luego la imagen que esas personas que han sentido eso de este país donde han estado a la vuelta a su país no será realmente positiva. Cuando han sentido miedo, han sentido angustia por esa situación, cuando regresan a su país y les cuentan, ¿qué tal que hay en tu bueno, pues horrible? Claro, pues había unos señores que tenían, eran como los del Buscan y digo, pues yo lo voy a España. ¿No? Es decir, que la cosa es que hemos dicho antes que somos la imagen de un país como profesionales, pero es que todos sabemos que las experiencias negativas, también las positivas, pero más las negativas, te llevan a generalizar sobre el país. Entonces, en mi opinión, esto fue imperdonable. Os cuento para compensar otra batallita. Además, con el mismo grupo, yo no sé si aquello pudo compensar la sensación que produjo esta experiencia. El mismo grupo de estudiantes van a un pueblo de la Sierra de las Nieves, en Málaga, y en este pueblo, que se llama Están, no sé si os suena, hay un cementerio precioso, alegre, lleno de flores, con velas encendidas de día y de noche. Es un cementerio que no transmite ninguna angustia. La persona que los acompaña dice, vamos a ver tal cosa. Uy, y no es que les produjera ni miedo ni nada, ni como dicen los andaluces, malpario. Es que jóvenes adolescentes que no tenían ganas. Y entonces la persona que los acompañaba decide que aquello hay que remediarlo. Y entonces dice, mirad, en el medio de una especie como de placita que hay, dice, esta es la flor de romero. Y dice un dicho, el que va al romero y no coge de él, ni tiene amores ni los piensa detener. No de tener, sino ni los piensa de tener. Bueno, pues aceptó, porque todo el mundo pidió un poquito de romero y se los dio a los demás. Se animó a la cosa. Entonces, yo no sé si esta persona lo incluyó ya para siempre en sus visitas, pero en cualquier caso se salvó la situación de apatía con un recurso preparado, improvisado, con conocimiento, pero a mí me parece sintomático para que se produzca esto. ¿Sí? Y lo mismo que antes, desprecio era una palabra muy fuerte, a lo mejor admiración también es demasiado grande. Pero bueno, podríamos sustituir admiración por respeto, que lo extraordinario provoca un sentido positivo y no rechazo. Resolver malentendidos. Lo hemos visto antes, que es una de las labores del profesional, muy rápidamente, y quería señalaros que los malos entendidos pueden darse por cosas tan sencillas como confundir los nombres. Es decir, ahora en las fichas de los hoteles aparece hombre, mujer o masculino, femenino, porque si uno se llama Dominique, puede ser Dominique él o Dominique ella.
si nuestros turistas son, por ejemplo, pakistaníes, como es el ejemplo que aparece, no sé si es el siguiente, comparten el apellido, entonces la tendencia natural es decir, pues son pareja. Y entonces los pones juntos, y es el caso que aparece ahí. No son parejas, son primos lejanos y solamente, que además son chico y chica, y no van a compartir habitación. En tu room mix no te han puesto el sexo, con lo cual puedes meter la pata a la hora de adjudicar las habitaciones. Pues un pequeño detalle a propósito de elementos que tenemos que trabajar. Y de esto habíamos hablado antes. Es un ejercicio de gramática que pretende repasar los pasados. Lo puedes hacer en casa, con tu libro de gramática si lo tienes. Lo que me interesa es que una vez resuelto el repaso, aunque tú le puedes dar las soluciones para que se autocorrijan, es decir, ya la metodología que vosotros estiméis oportuna, lo que es importante es que después el contenido es la resolución de... se plantea un malentendido que hay que resolver. Entonces vuelvo a la idea de la red, de la que hablaba antes, de las destrezas integrales de los contenidos lingüísticos y gramaticales en relación también con la mediación. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo real también, transformado en trabajo para el aula, de una pareja en la que la señora se cree la reina del mambo, tiene una larga lista de tarjetas de crédito y se cree que por eso le tienen que rendir su ICESI. Y entonces no se da cuenta de la importancia que tiene algo que vamos a ver ahora. Es decir, estas son las normas del hotel, su marido fuma puros, pero es que está prohibido fumar. Pero es que usted no sabe que con lo que pagamos en este hotel. Entonces, situación otra vez vivida, contada por la profesional de turismo, y entonces se la presentas en tu clase para que los alumnos la resuelvan. Y además la resuelvan en español. ¿De acuerdo? Entonces, hay un estereotipo más metido ahí, y es que pase por favor a hablar con la directora. ¿Directora? Es decir, además, el toque este de cómo va a ser una directora de hotel. ¿Quiénes son directores? Voy a toda pastilla porque no me quiero pasar del tiempo. Entonces, para resolver los malos entendidos podemos acudir a distintas perspectivas. Yo sugiero dos, que son el principio de cooperación y la cortesía. Esta mañana, cuando hablábamos de esto, un compañero decía si seguía el modelo de cortesía de Brown y Erickson, pero es que en un taller como este, hablar de la cortesía negativa y positiva nos hubiera necesitado muchísimo más tiempo. Entonces, he hablado o he seleccionado este modelo solamente porque me parece que es muy importante que el profesional del turismo tenga en cuenta esto de la amenaza a la imagen pública. Por ejemplo, vuelvo al caso de la guía de turismo. Cualquier cosa que yo diga como guía, podría ocurrir aquí. La manera de llevar la contraria, por ejemplo, aunque no tenga ninguna intención, puede hacer que la persona se sienta fatal. Entonces, es un elemento muy importante que usted puede llevar la contraria, puede rechazar una propuesta, pero a ver cómo lo hace. ¿De acuerdo? Entonces, el poder relativo de la señora de antes era mucho, o ella se lo creía. ¿Cómo actúa o cómo debe actuar la persona que está enfrente? Admitiendo ese poder relativo, pero diciéndole: yo admito ese poder que usted tiene, es la clienta con poderío, pero ojito, aquí las normas son las normas. Entonces, ese ojito es la clave de todo. ¿Están conmigo? Es decir, ese hasta aquí hemos llegado. Enseñar a alumno a hacer eso, sea en la recepción de un hotel, sea como guía turística, sea en cualquier sitio, creo que es una de las claves del éxito de nuestra programación, nuestras clases.
La distancia social ya la hemos mencionado antes, que no es la misma, que puedes intentar ser cordial y meter la pata hasta aquí, de lo cual tengo amplia experiencia, superada menos mal, y el grado de imposición. A propósito de lo que decías antes, de dejar que el grupo decida, hay un momento en que te tienes que imponer, pero sin amenazar al lenguaje de las personas. Exacto. Es como ahora. Yo os pregunto, pero no os dejo hablar. Todo poco comunicativo es. Entonces, os doy la impresión de que podéis opinar, pero en el fondo yo tengo mi programa y además mirando todo el rato para no pasarme. Bueno, pues le decía el compañero que yo me había apoyado para este taller en la cortesía de la COF, que es sencilla. Sea claro. Se dirige a la transmisión de la información, sea cortés. Y entonces, vuelvo a lo mismo, igual que los dos primeros principios de la segunda diapositiva, esto vale para todo en la vida, sí, pero en nuestro ámbito es, como decía también una propia mía, de cajón de madera de pino. Y a modo de conclusión, las máximas de Nietzsche para tratar con nuestros clientes, con nuestros alumnos, con nuestros colegas que se dignan pasar por aquí. La generosidad, por ejemplo, o la modestia, en el sentido de yo tengo razón, lo sé, pero voy a hacer que me la tienes, o te voy a hacer sentir que sí, yo sé que la tengo, soy generoso y modesto, ¿a que sí? Y es una habilidad que puedes aprender o que tienes de manera natural, pero yo creo que se puede aprender. ¿Sí? He puesto simpatía y no empatía porque a mí me gusta la palabra de origen griego, sin, con, paso, sentimiento, sentir con. Entonces, ya sé que está más de moda decir empatía, pero me gusta a mí la simpatía entendida en su origen griego. Y terminamos tomándonos algo en un chiringuito donde nos ha recibido una chica extranjera que estaba aprendiendo español, pero que ha entendido perfectamente que esta mesa de la cual es una buena mesa y que va a volver si yo la trato adecuadamente. Y yo es de esta chica. Fue una experiencia de este verano en un chiringuito en el mar de playa, en el que esta chica se dio cuenta de que la abuela iba a volver si trataba bien a los nietos. Los nietos se enamoraron de ella y yo fui como 3 o 4 veces a este chiringuito con ellos. Hablaba un español estupendo con sus fallos, pero lo que no falló de ninguna manera fueron estos principios que os he dicho. Esto es en homenaje a este recuerdo. Y a vosotros muchas gracias por estar. Sí, la presentación la voy a poner en el blog siempre y cuando me den autorización pero yo creo que puedo contar pues Gracias.